El título de la serie entonces es Un corazón limpio. Estamos hablando de cómo obtener la victoria sobre el pecado día a día en un proceso que la palabra de Dios nos explica muy bien, el proceso de santificación. Dios te salvó, gracias a Dios, hoy estás aquí, has escuchado la palabra de Dios, rendiste tu vida un día a Dios, bendito sea Dios por eso. Y ahora eso fue de pura gracia, fue un regalo de Dios para ti. Pero ahora entra nuestra responsabilidad en el proceso. Y en el proceso se llama santificación. Hemos sido hechos los santos, así se les llama en la Biblia, a todos los creyentes, ¿verdad? No necesitas haber hecho algún milagro para ser llamado santo. Todos los que hemos creído en Cristo Jesús y hemos rendido nuestra vida a Él, nos hemos arrepentido de nuestros pecados, creemos en su muerte y en su resurrección, y creemos que un día volverá, creemos que Él murió por nosotros en la cruz, en nuestro lugar, pagando por nuestros pecados. A todas esas personas se les llama santos. Entonces, hay un proceso de posición, donde ahora te posicionas como un hijo de Dios. Eres santo, eso pasó en un instante. Tú eres santo ahora, porque eres hijo de Dios. Y ahora, todo el proceso hasta que mueras, se llama el proceso de santificación. Y eso, mis queridos hermanos aquí, ya no es un regalo. Dios te da todas las herramientas para que tú tomes la responsabilidad de ese proceso de santificación. Como título le puse entonces un corazón limpio. Eso es lo que pretendemos al santificarnos. En ese proceso de santificación lo que queremos hacer es tener un corazón limpio delante de Dios, que cuando Él venga nos encuentre haciendo lo que a Él le agrada. Para ese proceso hemos hablado en el primer mensaje que debemos liberarnos del pecado, y ya fuimos liberados del pecado, pero yo tengo que entender eso, que ya fui libre del pecado. Ahora tengo que vivir mi nueva vida. Ese fue el segundo mensaje. Tengo que vivir yo mi nueva vida. Hay que sacarla del paquete. Cuando me llega a mí un paquete de algo que pedí, de por ejemplo Amazon, ¿verdad? Y entonces llega inmediatamente, yo lo quiero abrir. Así tu nueva vida en Cristo necesitas ya desempacarla, ¿ok? Y luego en el mensaje anterior hablamos de ser un esclavo espiritual. Hemos muerto al pecado, hemos dejado la esclavitud al pecado, pero ahora somos esclavos de Cristo, ¿verdad? Y hablamos de eso en el mensaje anterior. Muy bien, ahí es donde vamos. Ahora, vamos a pasar el día de hoy a hablar de cómo es que debemos redefinir, entonces, en base a eso, redefinir nuestra relación. Redefine tu relación, se llama el título de ese mensaje. Si vas a tomar notas ahí, redefine tu relación, Romanos 7, del versículo 1 al 6. Vamos a entender el día de hoy cómo la muerte, ahora a la ley. Hemos muerto al pecado, pero ahora vamos a hablar de la muerte a la ley. La muerte a la ley nos libera también. Nos une a Cristo también y nos cambia por completo nuestra relación con Él. Si no redefinimos esa relación que tenemos con Dios, hermanos, vivimos tratando de agradar a Dios a través de la ley. Y esa no fue la idea. Estás en un nuevo pacto. Hay una gracia ahora sobre ti. Ya no estamos en la ley, estamos en la gracia. Debemos morir entonces también a la ley. Y eso nos va a liberar, para que tú puedas tener un corazón limpio. Eso nos une a Cristo, cambia nuestra relación con Él, y esa libertad te va a llevar a motivarte a vivir una vida recta y una vida fructífera, una vida de obediencia y una vida de servicio. Todo eso es lo que queremos lograr esta mañana. Así que déjame como introducción hablarte de algo terrible que pasó como ilustración. El juicio se llamó el Sínodo del Terror. Esa es la historia de la iglesia católica, ¿verdad? El Sínodo del Terror. Fue un juicio de la iglesia católica que se le hizo póstumamente al Papa Formoso. El Papa Formoso murió en el año 896 después de Cristo. En el año 896 él muere
Y 9 meses después, otro papa que se llamaba Esteban VI acusó a Formoso, el muerto, lo acusó de haber accedido al papado ilegítimamente. Y lo que hizo, como papa que era, con autoridad, mandó a desenterrar a Formoso. Lo sacaron de la tumba, 9 meses tenía en la tumba. Fueron y sacaron su cuerpo, putrefacto. Lo sentaron en la silla de los acusados. Lo amarraron, dice la historia, porque hay crónicas de esto. Lo amarraron a la silla para que su cuerpo se mantuviera en la silla. Y llenando el lugar a olor a muerto, fue juzgado. Le pusieron un abogado, ahí alguien pintó la imagen. Pusieron un abogado ahí. El abogado obviamente no tenía, era un títere, era una figura nada más. Y entonces el Papa Esteban VI acusó a Formoso, ahí ya muerto, de haber accedido al papado en su tiempo ilegítimamente para eliminar por completo todo lo que él había decretado. Como saben ustedes, la Iglesia Católica dice que lo que él dice el Papa es como si Dios lo hubiera dicho. Entonces, como llegó al papado ilegítimamente, pues todo lo que él había dicho perdía valor. Todos los que había él dicho que eran pues sacerdotes y todo, pues no valía su sacerdocio. Y entonces después de acusarlo y pues según el defensor lo defendió, fue al final enjuiciado y quitado todo eso de su memoria, lo borraron de la lista de los papas, ¿verdad? Y luego lo volvieron sus restos a la caja y lo aventaron por allá entre los muchos que se morían, como una fosa común. Cuenta ya la leyenda, nadie está seguro de esto, que los restos de Formoso al final fueron lanzados al río Tíber, ahí en Roma, y luego se quedaron atorados en las redes de un pescador, y él los recogió, los restos de Formoso, y estuvieron guardados mucho tiempo. Pasan los papas, porque en ese tiempo se morían muy rápido, se mataban unos a otros, etc. Un papa más lo reivindica a Formoso, y ahora llevan sus restos y hoy están en el Vaticano. Qué locura, ¿verdad? ¿Te parece? ¡Qué locura! No se puede juzgar a alguien muerto, no le puedes aplicar la ley a alguien que ya murió. ¿Están de acuerdo? Cuando alguien ha entrado pues a disparar, ¿verdad?, a los centros escolares y todo, y luego se suicida, pues ahí tienen el cuerpo, ya no lo puedes enjuiciar, ya no le puedes hacer nada al cuerpo. Está muerto, no se le puede aplicar la ley a un muerto. Ese es el punto de lo que Pablo está tratando aquí. La libertad de la ley y la vida en Cristo. Tú has muerto. Ese es el punto. Nadie te puede ir a sacar de la tumba para aplicarte la ley. Por eso decimos que no estamos bajo la ley. Entonces puedo pecar. Peca todo lo que tú quieras. Suena así, ¿verdad? Ese era el conflicto en el tiempo de Roma. Por eso Pablo tiene que tomar el tiempo para escribir sobre esto. Porque o estamos bajo la ley, o vamos a obedecer a Dios según la ley. ¿Tiene consecuencias espirituales el no obedecer la ley o no? Y era todo un problema, porque los judíos querían que los cristianos cumplieran toda la ley. Y los cristianos que no éramos judíos, o que no somos judíos, pues ni nos sabemos la ley. Pero los judíos se la saben al dedillo. Incluso aumentaron reglas que ellos solos inventaron y llevaron la ley más allá de lo que la palabra de Dios dice. ¿Te suena conocido eso? El día de hoy lo llamamos legalismo. Y el legalismo ha causado mucho daño, hermanos, amigos, todos aquí. Ha causado mucho daño, porque la gente quiere agradar a Dios cumpliendo normas y leyes. Normas y leyes que Dios simplemente dice: yo ya te perdoné, Cristo murió en tu lugar, no tienes que ganar tu salvación a través de cumplir la ley. Ese es el punto que estamos viendo aquí.
¿Cómo es entonces que la muerte nos libera de la ley, pero nos une a Cristo para vivir una vida en santificación? Ese es todo el concepto que vamos a manejar hoy. ¿Cómo es entonces ya no estar bajo la ley, pero sí vivir una vida de santificación, una vida que agrada a Dios? ¿Cómo es eso? Bien, entonces Pablo va a tomar el tiempo para explicarnos aquí. Así que primero les pone una ilustración, así como yo puse muy fea la de Formoso. Él usa una más bonita, ¿verdad? Vamos a ver cómo el ejemplo del matrimonio, a través del ejemplo del matrimonio, él explica esto. Y empieza aquí en el versículo 1 del capítulo 7. Y vamos a ver nuestra antigua relación con la ley. Nuestra antigua relación con la ley. Antes de leerte los versículos te voy a decir, nuestra antigua relación con la ley era de estar atado a la ley. Tenías que cumplirla al 100%. Atado a la ley. Vamos a ver cómo es esto aquí. Versículo 1. ¿Acaso ignoran, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, porque había judíos entre la iglesia de Roma, que la ley se enseñorea del hombre en tanto que esté vive. Ese es el principio. La ley se enseñorea del hombre en tanto que esté vive. Por eso es importante entender el concepto de muerte, la muerte al pecado y la muerte a la ley. ¿Qué dijimos que era la muerte? Una separación, ¿te acuerdas? Me separo del pecado y es parte de tu responsabilidad mantenerte muy lejos del pecado, pero también estar muerto a la ley, no hacerlo, porque tienes que cumplir un sistema de reglas y normas de conducta. Dios no está buscando solamente cambiar tu conducta. Yo no doy aquí conferencias para que seas una mejor persona. Si eso es lo que tú has pensado siempre de la iglesia, el predicador, yo no estoy esperando que tú seas una mejor persona. Yo estoy esperando que te conviertas a la imagen de Cristo. Suena igual, ¿verdad? Pues Cristo era una buena persona. No, Cristo era más que una buena persona. Cristo era más que una buena persona. El principio es que la ley se enseñorea del hombre, entre tanto que éste vive, pero tú ya no estás vivo. Has muerto con Cristo. Has muerto con Cristo. El versículo 2 entonces pone el ejemplo, la ilustración. Dice, porque, vamos a poner el ejemplo, dice Pablo aquí. La mujer casada, ¿quiénes están casadas aquí? Alza tu mano. Así es, ayer fui a una boda muy bonita. Ahí estaba la mujer casada ya también. La mujer casada está sujeta por la ley al marido. Está sujeta por la ley al marido. Es su marido, incluso le decimos, ¿verdad? Yo sé que a algunas mujeres no les gusta, ¿verdad? Pero es Lupita Ramírez de Cifuentes. No le gusta. Y a veces nos ponen así, de tal, ¿verdad? ¿Por qué le perteneces? ¿Estás sujeta a él? No, yo no quiero llevar el apellido de él. Bueno, haz lo que tú quieras, pero la ley dice que ese es tu marido. Ese es tu marido, firmaste ahí un documento y ante la ley adquiriste responsabilidades con tu marido y tu marido pues contigo, mientras los dos están vivos. ¿Es hasta qué? Hasta que la muerte los separe. ¿Sí? Muy bien, entonces, bueno, bíblicamente es así. Entonces, la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero ¿qué pasa si el marido muere? Si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido, ¿verdad? Incluso a veces recuperan su apellido de soltera. Y luego, ¿qué pasa? Bueno, pues ahora es libre, ¿verdad? Así que si en vida del marido se une a otro varón, pues claro que está muy mal, ¿verdad? Será llamada adúltera. ¿Están de acuerdo, mujeres? Pues sí, ¿verdad? Así es. Pero si tu marido muere, Dios no quiera, vas a ser libre de esa ley. No se les esté ocurriendo ideas, entonces lo voy a, ¿verdad? Si en vida del marido se une un varón, pues es adúltera. Pero si su marido muere, es libre de esa ley. Así también con nosotros, ¿verdad? De tal manera que si se une incluso a otro marido, pues ya no es adúltera porque pues era viuda.
Bueno, esa es la idea. La idea con nosotros es igual, ¿verdad? La ley tiene dominio sobre una persona mientras ésta vive. Y ese dominio se compara entonces en esa relación matrimonial. La ilustración de la esposa que se convierte en viuda y luego se vuelve a casar afirma el punto de que la muerte nos libera de la ley. Entonces, yo tengo que poner en mi mente, en mi cabeza, estoy muerto, morí con Cristo y la ley ya no se aplica a mí. Soy libre de la ley, así como la mujer viuda era libre de la ley de su marido. Ese concepto nos debe llevar a comprender que nuestra unión con Cristo nos libera de la ley, porque en Cristo tú moriste. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el problema de estar bajo la ley? Bueno, que la ley tiene un dominio. Y tú ya no debes estar bajo ese dominio de la ley. Ahora, yo sé que en iglesias, pues son, que llamamos así legalistas, ¿verdad? Utilizan la ley. Y casi como los judíos tienen otro libro de un chorro de reglas y leyes que ellos inventaron, tratando de explicar la ley para aplicártela. Entonces yo he conocido iglesias donde pues no puedes estar junto de otra mujer a tantos centímetros incluso. O que la mujer no debe usar pantalón. O que es un pecado ir al cine. ¿Dónde dice eso en la Biblia si ni cine había? ¿Verdad? Pero entonces reinterpretan la ley, la sacan de contexto y luego entonces ponen reglas pesadas sobre las personas que ni ellos mismos que las ponen, las pueden llevar. Pues ese era el problema de la ley, que nadie podía cumplir la ley. Nadie puede cumplir la ley. Por eso Jesús vino a este mundo, cumplió Él como Dios la ley, siendo Dios y siendo hombre, cumplió la ley por ti, en tu lugar. Y luego murió. Por eso es importante la muerte de Cristo. Y al morir, Él murió en tu lugar también. Y si tú mueres con Cristo, la ley ya no tiene poder sobre ti. Ese es el punto aquí. Porque el dominio tiene, la ley tiene un dominio. ¿Okay? Santiago 2:10, tratando Santiago de este tema también con judíos, les dice, ok, ustedes se quieren agradar a Dios a través de la ley, cristianos judíos. Bueno, porque nada más recuerden esto, ¿verdad? Cualquiera que guardare toda la ley, pero ofende en un punto, se hace culpable de toda la ley. Lo digo otra vez. Cualquiera que guarda toda la ley, pero ofende en un punto, pues se hace culpable de todos. Ese es el problema con la ley. La ley entonces es un estándar absoluto que nadie puede cumplir. Fallar en un punto significaba fallar en todo. Está establecido en el Antiguo Testamento, Deuteronomio 27:26, para los que están anotando. Deuteronomio 27:26 dice, maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas, y dirá todo el pueblo, amén. Y ellos juraron ahí que iban a cumplirla. Y luego, como no cumplían, y pecaban, y pecaban, y pecaban, tenían que ir y pedir perdón, y perdón, y perdón, a través de corderos y sacrificios y rituales, porque nunca podían cumplir la ley. Ese era el problema. El libro de Levítico, y bueno, desde Éxodo están todas las leyes establecidas hasta Deuteronomio, pero en Levítico están como resumidas muchas leyes detallando la conducta moral, las ceremonias, la ley civil que ellos debían seguir. Dios estableció ahí un chorro de estándares para la santidad del pueblo que debían ellos cumplir. Y cualquier violación a un estándar que estaba ahí escrito, por ejemplo en Levítico, necesitaba un sacrificio para ser perdonados. Pero cuando yo lo estoy diciendo aquí, híjole, cómo me suena muy parecido a lo que vivimos nosotros. Porque yo no estoy hablando cuando estamos bajo la gracia. Todo lo que te hablé ahorita es bajo la ley. Pero muchos cristianos vivimos así.
tratando de agradar a Dios con un buen comportamiento que yo sé que no puedes. La historia del pueblo de Israel, lo acabamos de leer en el Salmo, que coincidió, digamos, está llena de ejemplos de cómo la ley simplemente revelaba el pecado de Israel y la necesidad constante de un Salvador. Para eso fue para lo único que sirvió la ley. La ley sí sirve, claro, es santa y justa y recta. No hay otra ley como esta. Las leyes actuales están basadas en la palabra de Dios. Las leyes civiles de hoy están basadas en la palabra de Dios. Pero lo único que hacen es mostrarnos lo pecaminosos que somos, los pecadores que somos. Por eso decimos que la ley, es incapaz, ¿verdad?, para agradar a Dios. Tú no puedes tratar de agradar a Dios cumpliendo la ley. Dice 1 Corintios 15, ahora Pablo explicando a otra iglesia en Corinto, lo mismo, les dice que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. ¿Ok? En el siguiente mensaje lo vamos a ver más a detalle todavía, pero dice, yo no conocería la codicia, por ejemplo, si la ley no dijera, no codiciarás. Y siempre nos pasa eso, hermanos. A veces yo les digo a las personas, mira, es mejor que no hagas esto. ¿Y qué crees que hacen? Exactamente lo que le dije que no hiciera. Ya mejor no le voy a decir nada. Voy a trabajar y que la palabra de Dios trabaje en ellos. Pero cada vez que le das una orden a alguien, como regla y como ley, lo primero que hace es quebrarla. Porque el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Si lo leemos al revés, te doy una ley, eso le da poder al pecado y acaba llevándote a la muerte. Por eso la ley no sirvió nunca para salvación, sirve para mostrarnos lo pecadores que somos, pero es incapaz la ley de salvarte. La ley no puede salvarte. Solo revela esa incapacidad que tiene y nos condena. Y a veces nos sentimos condenados de parte de Dios por no cumplir. Nos muestra que necesitamos desesperadamente un Salvador. Eso sí hace la ley. La ley entonces actúa como un espejo y revela nuestra condición pecaminosa, pero nunca proporcionó poder para cambiar nuestra condición. Yo no espero que tú leyendo la Biblia seas una mejor persona. Ese es el problema, que no puedes. No puedes ser una mejor persona. Solo muestra esa incapacidad porque lo que necesitamos cambiar es el corazón y eso no lo puedes hacer tú. La analogía de la esposa viuda ilustra entonces que la muerte nos libera de la ley. Del mismo modo, la muerte de Cristo nos libera de la condena de la ley y nos permite vivir una vida nueva en el nuevo pacto. El ejemplo clásico, hermanos, aquí es cuando hallan a la mujer adúltera en el pleno acto del adulterio. ¿Te acuerdas? Y se la llevan frente a quien representaba en carne la ley. La palabra de Dios se hizo carne, es Jesucristo. Y le llevan a la persona pecadora encontrada en el mismo acto del adulterio, no sé qué entiendes por eso tú, ¿verdad? Y se la llevan a él. Y le dicen, mira Jesús, la encontramos en el acto mismo del adulterio. ¿Y Jesús sacó la ley? A ver, vamos ahí a los 10 mandamientos, ¿verdad? No. Les dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Porque la ley ordenaba que a los adúlteros había que apedrearlos. ¿Qué dices tú, Jesús? El que esté libre de pecado. ¿Sabes quién era el único que era libre de pecado ahí? Jesús. Y él no sacó la ley para condenarte. Dios no te condena. No estás bajo la ley. ¿No es eso como para dar de brincos aquí?
Dios no te condena, ni yo te condeno, le dijo cuando le preguntó, ¿dónde están tus acusadores? ¿Ninguno te condenó? Pues no, Señor, pues ni yo te condeno. Y luego viene la otra parte, ¿verdad? Vete y no peques más, que es el proceso de santificación, pero no por cumplir una ley. Y vamos a avanzar en esto, pero quiero que entendamos esto. Debemos reconocer nuestra incapacidad para cumplir estándares. Este conocimiento es el primer paso hacia la liberación en Cristo. Reconoce que al igual que el pueblo de Israel, tú no puedes alcanzar justicia, no puedes alcanzar salvación por tus esfuerzos. En lugar de eso, agradece a Dios por la gracia que Él muestra para contigo, aun siendo pecadores. Amén. Ahora déjame avanzar porque ya te dejé así como que, y entonces no entiendo, ¿verdad? Ahora vamos a considerar cómo se aplica eso, esa verdad a nuestras vidas, como nos muestra en los siguientes versículos. Y este es el punto aquí. Mi punto es que tú tienes que redefinir tu relación con Dios. Tú no estás atado a la ley, pero tu nueva relación con Cristo estás abrazado a Cristo. Muy diferente a estar atado a estar abrazado, ¿verdad? ¿Sí o no? Definitivamente. Nuestra relación nueva con Cristo es un abrazo. No es atarte a reglas, rudimentos le llama de la palabra de Dios. Dice el pasaje, Romanos 7, 4 y 5. Así también ustedes, ahora lo va a aplicar a nosotros. Así también ustedes, hermanos míos, han muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seas de otro. ¿Claro? Yo sé que algunas personas han tenido un matrimonio no muy grato, lleno de abusos de autoridad, de abusos físicos, de abusos emocionales incluso, que tenían que cumplir ciertas reglas, ¿verdad? Y me la planchas aquí y tiene que estar la línea en tal forma, y si no, una golpiza tremenda con palabras, ¿verdad? Y entonces venía el Señor a la casa y todos temblando, hasta el perro se escondía. Yo sé que hay gente que ha sufrido ese tipo de matrimonios. Gracias a Dios un día te liberaste de eso, ya sea a través de un divorcio o a través de que ojalá murió, ¿verdad? Esa persona. Pero de alguna manera llegaste a ser libre de ese tipo de abusos. Hay personas que lo lograron hacer. Ahora estás unido a otra persona. Tienes un nuevo matrimonio muy diferente. Y eso es una gran bendición. Bueno, yo conozco personas que han vivido así. Porque dejaron de estar unidos a algo tan terrible para luego unirse a una relación de amor. Y esa es la ilustración aplicada a nosotros. Tú no estás bajo la ley que te condena, estás abrazado a Cristo que te ama. ¿Me explico? Tú no estás atado a una ley que te condena, estás abrazado a Cristo que te ama. Muy diferente la relación. Por eso el mensaje se llama así: redefine tu relación con Dios. Así también ustedes, hermanos, han muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seas de otro. Un nuevo matrimonio, digamos, ¿verdad? Vas a ser del que resucitó de los muertos. Ese es Cristo. A fin de que llevemos fruto para Dios. Ahora tu vida incluso tiene un nuevo sentido. No vives como antes en ese matrimonio abusivo, digamos, ¿verdad? Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Y eso es donde nos agarran los pecados, hermanos. Hay una regla que se te puso, eso despierta en ti el deseo de hacer lo que te dijeron que no hagas, y luego acabas haciéndolo. Es lo que está diciendo aquí. Pero tú ya no estás en ese tipo de relación. Morimos y dejamos de estar unidos a la ley para ser ahora de Cristo y estar unidos a Él. La ley ya no tiene efecto en ti. Ahora estás con Él para una nueva relación. Nuestra unión con Cristo transforma nuestra relación, nuestra forma de pensar en la relación que tenemos ahora con Dios. Nos da una nueva identidad y algo maravilloso, un nuevo propósito.
un nuevo propósito de vida. Ya no estamos condenados, lo llama la Biblia, estamos ahora vivificados. Una nueva vida ha surgido en ti para que lleves fruto para Dios. La única manera ahora de agradar a Dios es llevando fruto para Él. Fruto para Él. ¿Ok? Entonces, yo hago morir al pecado, morir a la ley, perdón. Muerte al poder de la ley. Cristo hizo eso. Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió o nos compró de la maldición de la ley, nos rescató de la maldición de la ley. Y Él se hizo por nosotros maldición. El hecho de que Cristo muriera en una cruz hizo eso. Que no lo mataran cortándole la cabeza o que no lo mataran a golpes. Él tuvo que morir en una cruz cumpliendo eso, porque es una profecía del Antiguo Testamento. Maldito el que muere colgado en un madero. Y Él nos redimió de la maldición de la ley. Cristo entonces asumió la maldición. Él nos libró de la condena, para que el pecado no se enseñoree de nosotros, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Ese versículo ya lo estudiamos, Romanos 6:14. Ya no estás bajo la ley, estamos bajo la gracia. Y surge entonces en la mente la pregunta, ¿entonces puedo pecar? Tienes una nueva vida en Cristo. ¿Cómo vas a regresar a tu antigua vida? Mira, algo que a mí me da mucho coraje, lo voy a decir aquí, voy a abrirte mi corazón y algo personal. Mi hermana, una de mis hermanas, tuvo un matrimonio de ese tipo. Un día nos habló que estaba encerrada en el cuarto, el tipo estaba tirando la puerta porque la quería, ya la había golpeado y ella corrió al cuarto y la quería todavía seguir golpeando. Y desde el cuarto nos habló por teléfono. Yo tenía 16, 17 años y muy valiente. Yo era muy pequeño, hermano. Yo crecí hasta la prepa, pero era muy pequeño. Y muy delgadito, muy delgadito, muy delgadito. Y me dio tanto coraje que salimos con mi otro hermano un poquito más grande. Salimos hacia la casa de ella a rescatarla y en cuanto abrió la puerta el tipo, yo me le fui a los golpes, según yo. Me le fui a los golpes encima. Pero claro que no le hice nada, ¿verdad? Mi otro hermano ya me quitó y todo, y yo le dije de cosas. Nos llevamos a mi hermana de la casa. Nunca volvió, lo volvimos nosotros a ver. Pero ¿qué crees que pasó como al mes? Ya sabes, ¿verdad? Es que me está buscando y dice que ya cambió y se regresó. No podemos hacer eso, hermanos. Dios ya te liberó. Te está dando una nueva vida en Cristo. No tienes que hacer nada porque Dios lo ordena. A ver. Ahora la ley está escrita en tu corazón. No estás atado a una ley, pero la vas a cumplir por amor. Esa es la idea. No estás atado a una ley, pero ahora la vas a cumplir por amor. Porque estás en una nueva relación, tienes una nueva vida en Cristo. La muerte a la ley nos permite vivir esa nueva vida en Cristo. Colosenses 2:13 y 14 dice, y a ustedes estando muertos en pecados y en la incircuncisión de su carne, les dio vida juntamente con Él, les perdonó sus pecados, anuló el acta de los decretos que había contra ustedes, que les era contraria, la quitó de en medio y la clavó en la cruz. Y se acabó la ley para nosotros. Ahora tú tienes el poder. Ahora tienes el poder de ser santo, de vivir esta vida en santidad. Ya no por cumplir una ley, sino porque amas a Cristo. Ya no por cumplir una ley, sino porque amas a Cristo. Dice Efesios, ¿verdad? Efesios 4, 22 a 24. De hecho, viene hablando de esto también ahora Pablo a otra iglesia y le dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, es tu responsabilidad que te despojes del viejo hombre, que está viciado, habituado, conforme a los deseos engañosos. Ya, deja eso.
No lo dejes porque la Biblia dice, lo dejas porque Dios te perdonó ya, porque Él te ama, porque dio su vida por ti. ¿No es suficiente? Renuévate, esa también es tu responsabilidad. Renuévate en el espíritu con E pequeña, no con E mayúscula, ese es tu espíritu. Renuévate en el espíritu de tu mente, piensa diferente, deja los hábitos que tenías, déjalos. Es tu responsabilidad, es mi responsabilidad. Ya no puedo vivir así. Vístete. ¿Quién? Yo me tengo que vestir. Vístete del nuevo hombre o de la nueva mujer que te creó según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. La iglesia como tal, o cada uno en lo particular, no podemos agradar a Dios sin santidad. Sin santidad. Pero no debemos buscar la santidad cumpliendo leyes, reglas y órdenes. Claro que Dios da órdenes, por eso es Dios, ¿verdad? Pero en esta era de la iglesia, a nosotros que ni judíos somos, algunos tienen nariz de judío, pero no son judíos. Los que no somos judíos, ni siquiera conocemos bien la ley y todas las ordenanzas. Pero a veces queremos super cumplir y acabamos peor. ¿No puedes mejor amar a Dios y hacer su voluntad porque Él te ama? Con el deseo de llevar fruto espiritual para Dios. Porque eso a mí me transformó, hermanos. Yo encontré sentido y propósito, te lo dije hace unos mensajes, no me acuerdo en cuál. Yo encontré sentido y propósito a mi vida, no en un negocio, no en una empresa, no en una profesión, no en el dinero, no en el amor. Lo encontré en Dios. Y Dios te ama. Él está esperando que des los frutos de justicia. Él te ama, está esperando ahí. La vida en Cristo no es solo una mejora moral, es una transformación total. La vida en Cristo no es una sola mejora moral, es una transformación total. Considera entonces cómo tu unión con Cristo te llama a una vida diferente, una vida fructífera, un nuevo matrimonio. Evalúa tus acciones, tus decisiones diarias para asegurarte de que están alineadas con la nueva vida que tienes en Cristo. Involúcrate en servir a Dios. ¿Quieres encontrar propósito? Involúcrate en servir a Dios. Y se sirve a Dios sirviendo a otros. Participa entonces en tu iglesia local. Dedica tiempo en tu nueva relación con Dios. Santiago 2:17 dice, la fe sin obras es muerte en sí misma. Ahora, déjame terminar aquí porque Pablo concluye esta sección con la afirmación final, ¿verdad? Tenemos una nueva forma de vida. Nuestra nueva forma de vida es ser guiados por el Espíritu Santo. No somos llevados por la ley. La ley nos llevó a decir, sí, soy pecador. Hasta ahí llegó la ley. De ahí en adelante tú te agarras de otra mano. Te agarras del Espíritu Santo y Él te va a guiar. Ese es el punto. Esa es la nueva vida en Cristo. La nueva vida en Cristo es vivir guiados. No vives atado, vives abrazado a Cristo y guiado por el Espíritu Santo. Dice el pasaje de esta manera. Pero ahora, versículo 6, Romanos 7:6. Pero ahora estamos libres de la ley. Ya eso quedó claro. Por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que ahora, que ya eres de otro, estás casado con Cristo.
¿verdad? Les decimos a los jóvenes aquí que quieren andar de novios o de novias. Primero enamórate de Cristo. Así como, no, es que, a ver, te quiero ver enamorado de Cristo. Así como te la pasas hablando con Él y mandándole mensajes, quiero verte en la presencia de Dios mucho tiempo, pasando tiempo a solas con Él. Enamórate de Dios, Él es tu marido ahora. Enamórate de Dios, porque solo enamorado de Dios, amando a Dios, vas a poder agradarle. No siguiendo un listado de reglas que yo te puedo dar. Bueno, ahí están en la Biblia. Sino ahora guiados por el Espíritu Santo. Dice, ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que ahora sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Aunque ya no estamos bajo el yugo o el castigo, Aunque ya no estamos bajo el yugo o el castigo de la ley, ahora debemos tener un deseo más ferviente, digamos, más genuino, de vivir conforme a los estándares de Dios, guiados por el Espíritu. Entonces, si la palabra de Dios en la ley dice, no matarás, pero como ya no estoy bajo la ley, ahora sí puedo matar. Bueno, no, el Espíritu Santo no te va a guiar a eso. Tú quieres agradar a Dios. Y a Dios le desagrada que la gente simplemente mate por odio a otra persona. De hecho, odia que odies a otra persona. De hecho, quiere que ames a tus enemigos. Ese es el Espíritu Santo hablando en ese punto. Y lo transforma de una ley a algo que debe regir tu vida ahora en tu nueva vida en Cristo. Ama a tus enemigos. Y entonces ves a Jesús hablando en el Sermón del Monte. Leíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo te digo, que aquel incluso que le llame tonto a su amigo, será culpable de juicio. ¿Cómo hizo ese cambio Jesús? Porque ya no estamos bajo la ley, ahora estás bajo la gracia. ¿Qué dice la palabra de Dios? Si Dios te perdonó tanto, ¿es en serio que tú no vas a perdonar a otra persona que te hizo algo? No, pero no sabes lo que me hizo. ¿Y sabes lo que le hicieron a Dios hecho carne? Y dice, así como yo los perdoné, así tú debes perdonar a otras personas. Y entonces al entender eso y el Espíritu Santo te da la facultad de cumplir eso, entonces ahora tú eres capaz de perdonar, no porque estás cumpliendo una ley de no matarás, sino porque toda esa enseñanza te guía a hacerlo y a cumplirlo. Y eso le agrada a Dios. Más que cumplir una ley, que seas guiado por el Espíritu de Dios a cumplirlo. Esta libertad no es entonces una excusa para pecar. Puse un ejemplo nada más, pero así puede ser en cada ley. No es una excusa para pecar, sino una motivación para la santidad. Somos libres de la ley, claro, somos libres de la ley. Dice Gálatas 5:25. Gálatas 5, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Vivir por el Espíritu significa ser guiado por Él en cada aspecto de nuestra vida. Entonces, tú tienes una situación en tu vida que dice la Biblia, a dónde te guía la palabra de Dios para que tú cumplas con eso. Y luego te va a dar el poder para hacerlo. Te va a dar el poder para eso, es ser guiados por el Espíritu. Ya no estamos bajo la antigua letra de la ley, bajo el régimen de la ley, sino bajo la guía del Espíritu Santo. Esta nueva vida en el Espíritu nos motiva entonces a vivir conforme a los estándares de Dios. Él prometió ese nuevo pacto donde esa ley incluso está ahora escrita en tu corazón.
Es más fácil obedecer a Dios. Ahora, un ejemplo más para terminar aquí. Imaginen, papás, que ahora contratas a uno de tus hijos para que haga una labor en la casa. Le vas a poner un horario y le vas a dar un pago. Dice, mira, tú vas a limpiar el patio todas las semanas. Cada vez que limpies lo vas a hacer cada semana. Y cada semana por limpiar el patio te voy a pagar 100 pesos. Uy, el chavito ahí va a estar todos los días. Pero resulta que esa semana pues se le olvidó, porque pues es adolescente, ¿verdad? Se le olvidan las cosas. Y no lo hace. Entonces no le vas a dar sus 100 pesos. Esa es la ley. ¿Verdad? Ahora imagina la escena diferente. Tu hijo cumple con responsabilidades y tú le has mostrado el deseo de que ese patio esté limpio. Y como él te ama y sabe ser responsable, sin esperar nada a cambio, él va y limpia el patio cada semana. ¡Wow! Amén, dijo un papá. Exactamente eso es lo que va a suceder. Es natural, ¿te diste cuenta? Inmediatamente vienen las recompensas. Dijo, hasta 200 pesos le voy a dar. Eso es lo que hace Dios, hermanos. Por eso Él es nuestro Padre. Nuestra nueva relación, por eso el mensaje se llama así, redefine tu relación. No estás bajo la ley y un amo que te manda y ordena. Eres esclavo de Cristo, claro, pero Él te ama también. No estás bajo la ley, estás bajo la ley del amor ahora, que es Cristo Jesús. Él te ama, Él te ha dicho lo que quiere de ti y tú por amor y con responsabilidad vas y lo cumples. Pero necesitamos cambiar todos ese chip, dijimos la vez pasada. No quiero aquí una iglesia legalista. Por eso en esta iglesia no hay reglas. No hay reglas. ¿Quieres venir de bikini? Allá tú si vienes de bikini, ¿verdad? Yo no te voy a correr. Muy seguramente vas a incomodar a mucha gente aquí. Algunas mujeres se van a enojar contigo, es obvio, claro. Algunas incluso en el momento del saludo no van a dejar que su marido vaya a saludarte, es muy natural, los celos son naturales, gracias a Dios que te cela tu esposa. Vas a causar un problema y eso no va a agradar a Dios, pero tú puedes venir como tú quieras. ¿No será mejor que en lugar de yo ponerles reglas para venir a la iglesia, simplemente tú vayas a la palabra de Dios, sepas qué le agrada a Dios y trates de agradar a Dios porque te ama? Esa es nuestra nueva vida en Cristo. Qué difícil explicar todo esto de la ley y la gracia. Debemos ser entonces obedientes al Espíritu Santo. Gálatas 4:9 dice, mas ahora que habéis reconocido a Dios, o más bien, habéis sido conocidos por Dios, ¿cómo es que te vuelves de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales se quieren volver a esclavizar? De no toques, no hables, no digas, no esto, no el otro, no esto, no el otro. Terrible, ¿verdad? A los papás yo les he dicho, tienes que poner reglas en tu casa, pero lo ideal es que aunque haya reglas en la casa, los hijos las cumplan como si no existieran. Como si no existieran. Conocer a Dios, ser conocidos por Él, nos libera de volver a esclavizarnos a la ley y por consiguiente al pecado. Porque viviendo de esa manera te aseguro que vas a dejar muchas cosas que sabes que están mal y que desagradan a Dios. Ese conocimiento nos va a llevar a vivir una vida de santidad, una vida de obediencia, guiados por el Espíritu. No estamos simplemente obedeciendo reglas externas. ¿Te gusta eso? No estamos simplemente obedeciendo reglas externas, sino viviendo una transformación interna que se manifiesta en nuestras acciones y en nuestras actitudes. Te pongo un ejemplo más para terminar aquí. Es Zaqueo. ¿Okay? La ley dice, no robarás. ¿Okay? Y ellos eran ladrones, pero ladrones profesionales. De hecho, usar la palabra publicano y ratero era un sinónimo. Ese es un publicano. ¿Verdad?
Y cuando se convierte Zaqueo, dijo, mira, voy a restituir lo que robé 4 veces. Lo voy a regresar cuadruplicado. ¿Tenía que hacer eso por la ley? Cuadruplicado no. La ley decía que si te cachaban robando y todo, restituyeras lo que robaste. Y él dijo, no, yo lo voy a hacer 4 veces lo que robé. Se los voy a dar. Eso hace vivir bajo la gracia. Te lleva a tener el poder de cumplir la ley y de hacer incluso mucho más de lo que pide la ley. Así que la pregunta aquí es, ¿estás viviendo en esa libertad o todavía te encuentras atrapado en el legalismo? Yo sé que mucha gente viene de otras iglesias y tenemos eso porque lo vivimos desde niños, muy arraigado. Mi intención, y Pablo aquí, es quitar eso. Haz una autoevaluación, pide a Dios que te muestre cualquier área de tu vida donde todavía estás tratando de ganar el favor de Dios a través de tus propios esfuerzos, cumpliendo reglas en lugar de amarle y hacerlo por amor. Concluimos aquí entonces. Hemos visto cómo nuestra relación con la ley cambia radicalmente a través de Cristo. La ley ya no tiene dominio sobre nosotros, ahora vivimos bajo la guía del Espíritu Santo. Así que déjame darte algunas cuestiones prácticas que tú debes realizar. Estamos hablando de que nosotros somos responsables de nuestra vida cristiana. Si alguien tiene que salir del hoyo, eres tú. O sea, es tu responsabilidad. ¿Ok? Si te has encontrado en una situación de pecado y todo, Dios no te condena, está bien. Tienes que ir, pedirle perdón por lo que hiciste y Él te va a perdonar, ningún problema. Y nadie en esta iglesia, por lo menos, te tiene que señalar. Eso, yo lo tengo muy, muy claro y se los he dicho a los líderes aquí, a veces fuertemente, porque han venido a decirme, no, es que fulanito y no sé qué. Entonces, ¿te saco los tuyos también? Yo me sé los tuyos. Y a ti ni te consta lo que me vienes a decir, porque eso fue algo que alguien te dijo. O tú estuviste ahí. No, pues no. Entonces, ¿y lo vas a condenar así? Terrible. Un espíritu así. Déjame ayudarte aquí. Primero, reflexiona entonces sobre tu antigua relación con la ley. No estás para cumplir la ley, sino para cumplirla, porque quieres agradar a tu Dios. Identifica entonces esas áreas de tu vida donde te sientes atado a reglas y a regulaciones en lugar de vivir la libertad que Cristo ganó para ti. Por ejemplo, otro ejemplo, los diezmos, ¿verdad? Entonces, no, pues los diezmos eran del Antiguo Testamento, ya no estoy bajo la ley, me acabas de decir que ya no cumpla y no se queda. Oye, no has entendido entonces, ¿verdad? Porque el que entiende esto sabe que ni siquiera el 10% es de Dios. Toda mi vida le pertenece a Él. Los judíos sí, ¿verdad? Pagaban su vida. No, esto te lleva a vivir una vida más allá. Reflexiona sobre eso. Ahora abraza tu nueva relación con Dios. Profundiza, eso es lo que necesitamos, cada uno. Profundiza en tu relación con Jesús. ¿No sabes cómo hacerlo? Yo tengo un curso bíblico que puedo darte, que te puedes inscribir, o ve con un líder que te enseñe cómo tener esa relación con Dios. Toma tu discipulado, si nunca lo has tomado. Profundiza tu relación con Dios. Si la has dejado, necesitas relacionarte más con Dios. Permite que su gracia y su amor sean la base de todas tus acciones, de todas tus decisiones. Y número 3, vive guiado por el Espíritu. ¿Cómo es vivir guiado por el Espíritu? Lo vamos a ver un poquito más adelante, pero déjame decirte rápidamente aquí. Busca maneras prácticas de demostrar el fruto del Espíritu Santo en tus relaciones. ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza o dominio propio, ¿verdad? Bueno, todas esas características, aplícalas a tus relaciones. Eso es ser guiado por el Espíritu. Háblale a las personas con amor. Ámalas aunque ellas no te amen, aunque te hayan hecho lo que te hayan hecho. Ámalas. Es una decisión, el amor no es un sentimiento, te lo dije.
está en paz con ellas. Incluso gózate con lo bueno que les pasa. Tenles paciencia. Sé bueno con ellos, hazles algo bueno para con ellos. Ten fe en que un día van a salir adelante. Incluso considera lo más importante que tú, eso es mansedumbre. Y luego, domínate, ¿verdad? Para cumplirlo. En tus relaciones, por ejemplo, es ser guiado por el Espíritu en una relación. Busca maneras entonces prácticas de demostrar el fruto del Espíritu en tus relaciones. Permite que tu vida refleje la transformación que has experimentado en Cristo. Te voy a dejar entonces con una... vive guiado por el Espíritu, y luego entonces una frase de Martin Lloyd-Jones hablada en esta sección, él la predicó y entonces dijo esto ahí, me encantó y lo copié. Dice, la ley muestra el pecado, pero no puede librarnos de su poder. Solo al morir a la ley a través de Cristo y vivir en el poder del Espíritu Santo, podemos experimentar verdadera libertad y verdadera santidad. La ley muestra el pecado, pero no puede liberarnos de su poder. Solo al morir a la ley a través de Cristo y vivir en el poder del Espíritu Santo, podemos experimentar verdadera libertad y verdadera santidad. Amén.